buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy, y celebrando que ya somos más de 5000 suscriptores en el canal, vamos a ver cómo funciona y vamos a explicar paso por paso cómo está construida esta fuente elevadora de tensión casera de 12 volt a más o menos 33 volt para poder alimentar un amplificador de audio. Está hecho con electrónica muy sencilla, muy barata y muy fácil de hacer. Así que si les interesa saber cómo realizar esta increíble fuente, los invito a quedarse conmigo hasta el final y averiguar cómo se hace. Antes de comenzar, quiero mandar un gran saludo a mi amigo Sebastián del canal Elet GPL, ya que esta fuente está hecho en base a un diseño de él, así que por acá les voy a dejar su canal para que lo visiten y se suscriban, ya que él próximamente también estará tocando temas de fuente de alimentación, así que si les interesa les recomiendo visitar su canal. Los invito a quedarse hasta el final del video, ya que pasaré a comentarles algunas novedades del canal y una que otra sorpresa que les tengo preparada. Bien, antes de pasar a mostrarles el esquema de la fuente, me parece interesante explicarles básicamente cómo es que funciona una fuente de alimentación conmutada. Comencemos primeramente por la fuente de toda la vida, una fuente lineal. Simplemente vamos a quedarnos con estos tres bloques. Imaginemos que a la entrada tenemos, por ejemplo, la entrada de red 220 o 110 dependiendo del país. Esta tensión pasa por nuestro transformador, que podría llegar a ser elevador o reductor. Hagamos de cuenta que es reductor. Esa tensión alterna la rectificamos mediante un puente de diodos y la aplicamos a un condensador para su salida tener una tensión continua. Es decir, entramos con corriente alterna y salimos con corriente continua. En el caso de que se tratase de un inversor, por ejemplo, entraríamos, como en este caso, con una entrada continua, que podría ser los 12 volt provenientes directamente desde una batería. Pero ¿qué pasa? No podemos aplicar corriente continua a un transformador, porque no solamente no vamos a transformar nada, sino que es muy probable que nuestro transformador se caliente y dependiendo de cuál sea nuestra fuente de alimentación, en el caso de que fuese una batería, al colocarlo en un transformador directamente hallamos un corto sobre la batería que podría inclusive llegar a explotar, porque las baterías pueden llegar a proporcionar una gran cantidad de corriente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que convertir estos 12 volt de corriente continua en corriente alterna. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, mediante los switchers o conmutadores, que es simplemente transistores que son gobernados por un oscilador, que lo que hacen es conmutar esta tensión continua. En un transformador, en un inversor convencional, que elevaríamos los 12 volt a los 220, tenemos la limitación que la frecuencia de salida tiene que ser lo más similar posible a la frecuencia de red, que son 50 o 60 Hz solamente. Pero en este caso, como nosotros queremos entrar con voltaje DC y salir con voltaje DC, podemos elevar muchísimo más la frecuencia, con lo cual podemos hacer que nuestro transformador sea mucho más chico, sea bastante más eficiente, y vamos a poder utilizar filtros mucho más chicos a su salida. Entonces, acá lo que nosotros tenemos es una entrada de 12 volt, que van a pasar por nuestros conmutadores, que ya digo que son estos transistores, que van a encender y apagar gobernados por nuestro oscilador, y esa tensión alterna pulsante es la que vamos a aplicar a nuestro transformador. Al igual que en un transformador convencional, si entregamos corriente alterna en su bobinado primario, vamos a inducir un movimiento en los electrones del segundo bobinado, que va a producir una tensión y un voltaje diferente dependiendo de cómo esté construido. Esta tensión alterna que obtenemos en el secundario la vamos a rectificar, la vamos a filtrar y la vamos a obtener a su salida. Pero este circuito cuenta con una interesante característica, que es el control PWM. PWM significa modulación por ancho de pulso. ¿En qué se basa esto? Básicamente lo que hacemos es hacer que la fuente se autorregule. Lo que hace la fuente es simplemente fijarse qué voltaje tiene a su salida, y dependiendo si esta es mayor o menor de la que necesitamos, hace la corrección sobre los transistores para que a la salida obtengamos la salida que necesitamos. ¿Cómo lo hace esto? Bueno, mediante el feedback. El feedback simplemente lo que hace es tomar una porción de la tensión de salida y reinyectarla al circuito controlador. De esta manera, si la tensión es mayor o menor de la que necesitamos, va a variar el ancho de los pulsos de salida para que los transistores conmuten más o menos tiempo, y de esta forma aumente o disminuya el voltaje de salida en función tanto de la carga como de la tensión que obtenemos. Ahora que ya tenemos más o menos claros cómo es que funciona nuestro esquema, vamos a pasar a ver el diagrama de la fuente.
Y este es el esquema de nuestra fuente. No se asusten por ver tantos conectores, por ver tantos componentes. Vamos a abordar la fuente por secciones que las tengo claramente delimitadas. Vamos a comenzar por el control de modulación por ancho de pulso, que en este caso está hecho a cargo de un SG3525, un chip muy común y muy económico. Este chip básicamente lo que se encarga es, por una parte, de generar la frecuencia de funcionamiento que está dada por el condensador y la resistencia asociada a los pines 5 y 6 de este integrado. Y esta es la frecuencia a la cual va a trabajar nuestro circuito, que con estos valores estamos rondando los 180 kHz, frecuencia más que suficiente para poder obtener un transformador de pequeñas dimensiones y que nuestros transistores no disipen gran potencia. Después simplemente lo que tenemos, este circuito básicamente lo que hace es aumentar o disminuir el ancho de los pulsos de salida en función de la tensión que le ingresemos en sus pines del amplificador operacional que tiene en su interior. El amplificador que tiene internamente está configurado como un comparador, que lo que va a tratar de hacer es que en ambas entradas tenga la misma tensión. En este caso tenemos acá la entrada positiva del comparador y acá la entrada negativa. La entrada positiva lo que he hecho es asociarla al pin de voltaje de referencia, y esto tiene razón de ser. Supongamos que nosotros lo estamos alimentando, como es el caso más típico, con una batería. Una batería de 12 volts, si está descargada, puede llegar a alcanzar los 10 voltios y medio y puede llegar a alcanzar los 14.2 en carga máxima. Por lo tanto, si yo quisiera utilizar una porción del voltaje de alimentación para nuestra referencia, esta tensión podría variar muchísimo, como digo, en función de la carga que tenga la batería. Entonces, para evitar ese problema, lo que he hecho es simplemente valerme del voltaje de referencia que tiene internamente este integrado. Este voltaje de referencia es de aproximadamente 5 volts, pero son 5 volts muy estables y precisos, que varía muy poco con la temperatura y con la tensión de alimentación. Entonces simplemente lo que he hecho es un divisor resistivo a cargo de R4 y R5, y como vemos son del mismo valor. Si vamos a la fórmula de divisor resistivo, nos vamos a encontrar con que si utilizamos dos resistencias de igual valor, en su punto medio vamos a obtener una tensión igual a la mitad de la tensión aplicada entre sus extremos. Por lo tanto, como acá tenemos 5 volts, acá vamos a estar ingresando con 2.5 volts, que es la tensión de referencia que vamos a tener seteado para trabajar con nuestra fuente. Más adelante veremos cómo aprovechamos este voltaje de referencia para que la fuente se autorregule. Bien, la salida de este integrado son los pines 11 y 14, que son justamente la salida 1 y salida 2, salidas complementarias que son controladas por la modulación de ancho de pulso que él mismo genera. Pero como vemos, la salida no está directamente asociada al gate de los transistores MOSFET, como muchos circuitos que ustedes pueden haber visto, sino que tenemos un circuito previo que justamente son los driver FET. ¿Por qué utilizamos driver FET? Bueno, porque básicamente el gate de estos transistores tiene una capacidad parásita, es decir, un pequeño condensador asociado, que lo que hace es que el transistor tarde en responder. Es decir, que cuando nosotros le mandamos un pulso positivo o negativo, este tarde en llegar al nivel alto y al nivel bajo, produciendo que pase por una región llamada región óhmica, lo que hace que los transistores se calienten. Esto a baja frecuencia no tiene mucha importancia, pero en este caso, como estamos trabajando a ni más ni menos que 180 kHz, esto tiene mucha importancia y es por eso que es imprescindible el uso de este circuito. Básicamente lo que hacemos es que el transistor MOSFET en su entrada tenga una señal limpia, que puede hacer que trabaje correctamente. No me quiero meter demasiado en el funcionamiento de los driver FET. Si les interesa, más adelante podemos llegar a profundizar, porque es un circuito que vamos a utilizar en más de uno de los montajes que se vienen. Pero sí, básicamente es eso, es simplemente una configuración de un transistor NPN y uno PNP, al cual le vamos a hacer llegar el pulso que tenemos directamente de la salida de nuestro integrado, y es ese pulso que es el que recogemos de los emisores de ambos transistores, el que le hacemos llegar a el gate de cada transistor MOSFET. En este caso estoy utilizando dos transistores por canal, pero tranquilamente podríamos utilizar uno en función de la corriente y la potencia que vayamos a disipar a su salida. En este caso esta fuente está dimensionada para proveer aproximadamente unos 250 watts de potencia, que no está nada pero nada mal. Seguidamente sí, ya tenemos nuestros transistores MOSFET, tal y como les dije, dos transistores por canal colocados en paralelo, los cuales están
conmutando la tensión de alimentación que tenemos acá en el punto central de nuestro transformador, el cual, a diferencia de un transformador convencional que no está hecho con chapas de hierro silicio, está hecho en base a un núcleo de ferrita que próximamente pasaré a mostrarles. En este caso tiene un bobinado primario de 12 más 12 volt y un bobinado secundario de aproximadamente 28 más 28 volt. Simplemente acá tenemos una pequeña red de snubber en base a esta resistencia y a este condensador, que básicamente lo que va a hacer es absorber los picos de la fuerza contraelectromotriz que va a producir este transformador al energizar y desenergizar sus bobinas. Al absorber los picos, estos dos componentes no llegarían a los transistores MOSFET que lo podrían dañar. Si bien cuentan con un diodo en inversa de protección, no están preparados para recibir grandes tensiones de reversa. Después, en el secundario de nuestro transformador ya tenemos una fuente típica. En este caso estamos utilizando una fuente simétrica, por eso ven que tiene punto medio también el bobinado secundario. Y esta tensión la rectificamos no con un puente de diodo ni con diodos convencionales, sino en este caso estamos utilizando los SF104, que son diodos en encapsulado TO220, vienen de a 2 diodos por encapsulado. Este es de cátodo común y este es de ánodo común. Y de esta manera podemos proveer una gran corriente de salida sin necesidad de utilizar diodos de terminales muy gruesos. Después, simplemente a la salida tenemos capacitores de filtrado, que en este caso estamos utilizando 3 capacitores ni más ni menos. Yo he utilizado 2 capacitores de 2200 microfaradios y uno de 0.1 microfaradio. Está bueno poner varios capacitores en paralelo porque no solo mejoramos notablemente la capacidad total, sino que además reducimos la resistencia a ser equivalente, parámetro muy importante cuando estamos hablando de fuentes conmutadas de alta frecuencia. Ahora bien, ¿cómo hace la fuente para saber qué tensión estamos teniendo a la salida? Porque en este caso lo único que tenemos es un rectificador y filtrado. Después ya directamente tenemos la salida. Bueno, la fuente lo que hace es fijarse constantemente qué tensión tenemos a la salida, en este caso sobre la línea positiva. Y eso lo hacemos mediante el feedback. Como vemos, el feedback está conectado directamente a la entrada negativa de este integrado. Pero, si vemos acá en el medio, tenemos simplemente un pequeño divisor resistivo. Tenemos una resistencia de 56K y una resistencia de 4K7, que si hacemos las cuentas, como a la salida queremos obtener aproximadamente unos 33 volts. En este punto, con estas dos resistencias, vamos a obtener aproximadamente 2.5 volts, que es justamente lo que va a entrar en este integrado, que es justamente la tensión que teníamos seteada con nuestra tensión de referencia y este divisor resistivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la tensión aumente o disminuya en función de la carga que le conectemos a la salida, la tensión en este punto va a variar. Por consiguiente va a variar la tensión que va a haber este integrado, y cuando esta tensión sea mayor o menor que la que tenemos prefijada acá, los anchos de pulso van a ser mayor o menor respectivamente, para que la tensión a la salida se acomode a los valores que tenemos seteados. Ya por último, comentarles sobre este conector, que es simplemente un interruptor con el que vamos a poder apagar y encender nuestro circuito, ya que sería una locura total tratar de poner un interruptor sobre la entrada de 12 volts, ya que si este circuito puede proveer hasta 250 watts, estamos hablando aproximadamente de unos 25 amperes de entrada, con lo cual no hay interruptor que aguante. Así que el circuito lo que tiene es este pin, que es el de shutdown, que cuando le hacemos entrar un voltaje positivo hace que todo se pare, es decir, la salida deja de funcionar y por lo tanto a la salida no tendríamos voltaje. El tema es que, bueno, tal y como yo lo he implementado, cuando está cortocircuitado estos dos terminales, el circuito está apagado, y cuando no está cortocircuitado, el circuito está encendido. Es una manera medio cutre de salir del paso, pero bueno, esta fuente créanme que la diseñé en aproximadamente un fin de semana porque la necesitaba con gran urgencia, y es por eso que no he tenido tiempo de hacer mejoras significativas. Pero les prometo que más adelante podemos llegar a hacer una fuente un poquito más compleja, con protecciones adicionales, que esta fuente es completamente básica y carece de algunas protecciones, pero bueno, eso más adelante lo podríamos llegar a hacer si a ustedes les interesa. Por último, comentarle que obviamente tanto los transistores MOSFET como los diodos, que son de encapsulado TO220, he diseñado el PCB de forma tal que queden todos con el espaldar hacia el mismo lado y pueda ser adosado sobre un generoso disipador de calor. Si bien la fuente no levanta gran temperatura, ya que estos componentes tienen una resistencia a serie equivalente muy baja, lo que hace que disipen muy poca potencia pese a la gran corriente que podrían estar manejando, es recomendable que le coloquen un pequeño disipador. Bien, y aquí ya tengo el archivo abierto en Proteus. Tengo exactamente el mismo circuito que les he mostrado antes, pero ya diagramado en el simulador para poder hacer
el diagrama del circuito impreso. Este que tenemos acá ya es el diseño del circuito impreso que he implementado. Este circuito tiene leves modificaciones respecto al que yo hice, pero este es el que yo les voy a dejar a ustedes, que está mucho mejor al que yo hice. Las pequeñas modificaciones que yo le he introducido respecto al que hice yo es que de momento a la salida, en vez de tener únicamente un condensador, tiene dos condensadores electrolíticos para cada línea de voltaje, y también he colocado un poco más espaciados los transistores MOSFET, que en mi versión original estaban muchísimo más juntos y se me complicó bastante realmente poder montarlo con los aislantes de mica. Así que lo que he hecho es simplemente espaciarlos un poco y modificar las pistas que fueran necesarias para poder interconectar todo como corresponde. Acá tenemos dibujado con este círculo nuestro pequeño transformador toroidal, y acá tenemos los 3 pines asociados a su primario y los otros 3 pines a su secundario. Por acá tenemos nuestros dos diodos con encapsulado TO220. Como ven, le he hecho en la serigrafía el dibujo para que no se equivoquen al momento de montarlo. Y por acá tenemos toda la circuitería necesaria. Tenemos nuestro SG3525 con todos sus componentes asociados. Acá tenemos los 4 transistores que se encargan del driver FET de nuestros transistores MOSFET de potencia, etc. Quiero aclarar que estos pads, que son de color dorado, son vías, que en realidad es la única forma que encontré en este programa de poder hacer puentes o jumpers, porque como ven, lo único que hago es interconectar dos puntos que me fueron imposible interconectar de otra manera. Lo mismo acá, por ejemplo, en el positivo he decidido tirar dos puentes en paralelo para poder gobernar mayor corriente y tener menos pérdida. Pero como ven, acá ya tenemos terminado nuestro circuito y es bastante pequeño, mide solamente 137.79 milímetros por 67.31, y acá podemos ver una visión 3D aproximada de lo que podría llegar a ser el PCB terminado. Honestamente no sé por qué el Proteus me creó esta especie de araña amorfa en donde debería estar mi transformador, pero bueno, es la manera de la que el Proteus interpretó la serigrafía que yo he diseñado. Pero bueno, les recuerdo que abajo en la descripción les voy a dejar para que puedan descargar el archivo PDF con todos los archivos, el diagrama del circuito impreso, la lista de componentes, las pistas listas para transferir por el método de planchado y toda la información que puedan llegar a necesitar para montar con éxito este PCB. También van a tener el link al post donde van a tener mucha más información acerca del funcionamiento de esta fuente y muchas aclaraciones y fotos para su montaje correcto. Así que los invito a ver ambos archivos, que se los voy a dejar abajo en la descripción. Noten que tanto la pantalla de masa, que ocupa todo el PCB, como las pistas de dispositivos son extremadamente gruesas, porque por acá van a estar circulando aproximadamente unos 20 A cuando esté funcionando la fuente a su máxima potencia, por lo cual recomiendo que todas estas pistas que llevan gran cantidad de corriente, de ser posible, las estañen, que es cosa que yo pretendo hacer, al igual que toda la pantalla de masa. Eso sí, después de haber hecho la estañada de toda la pista, recomiendo que limpien muy pero muy bien el circuito impreso con alcohol o con thinner y un cepillo de dientes viejo, eliminando todo resto de grasitud o suciedad, porque esto puede traerles problemas, porque se los digo porque a mí ya me ha pasado. El simple hecho de haber dejado fundente tocando entre dos pistas ha hecho que se carbonizara y creara una suerte de continuidad o una pequeña resistencia que hacía que mi circuito funcionara erróneamente. Yo, pensando que era un error de conexión, empecé a revisar todos los componentes para después darme cuenta que era simplemente porque la tarjeta no estaba completamente limpia. Así que ténganlo muy pero muy en cuenta. Acá es donde vamos a conectar nuestro borne positivo de la batería directamente, y acá vamos a conectar el terminal negativo. Este pequeño jumper que vemos acá es el que les he mostrado en el diagrama, que es el que utilizaremos para apagar y encender nuestra fuente. Así que ahora que ya hemos visto el diseño del circuito impreso, pasemos a ver la placa física y veremos algunas aclaraciones más. Y bien, es así como me ha quedado el PCB ya terminado con todos sus componentes instalados. Como vemos, allá atrás tenemos los 4 transistores MOSFET, cada uno con su aislante de mica, su nipple y obviamente su tornillo con su tuerca correspondiente. Y allá en el fondo podemos ver también los dos diodos con encapsulado TO220, que son los ideales para este PCB. Y acá a la salida, como ven, tenemos 4
capacitores de una capacidad generosa, 2200 microfaradios a 35 volts, colocados en paralelo en grupos de 2 para cada una de las salidas. En cuanto a nuestro pequeño transformador, vemos que es un núcleo de ferrita. Como ven, el primario del transformador, que es el que va a 12 volts, está bobinado con 3 alambres al mismo tiempo, con lo cual no solo podemos aumentar la sección del alambre y así poder proveer más corriente, sino que además eliminamos o reducimos notablemente el efecto skin que se produce en los cables al ser circulados por una corriente a alta frecuencia. Y para el secundario, como no necesitamos gran corriente, simplemente es un alambre, pero obviamente con su toma central. Y después por acá tenemos nuestro SG3525 con todos sus componentes asociados, y acá podemos ver nuestros 4 transistores que son los driver FET de nuestros MOSFET. Como ven, del lado de las soldaduras no tenemos mucho, simplemente he recubierto de estaño todas las pistas, tanto de positivo como de masa, y todos los terminales que van al transformador. Una recomendación es que si van a estañar las pistas, luego le den una buena limpieza con cepillo y thinner o alcohol para eliminar toda grasitud o resto de fundente que podría cortocircuitar las pistas de nuestro PCB. Para la entrada de 12 volts he utilizado cable de 4 milímetros como el utilizado en instalación eléctrica para no tener tanta caída de tensión y así poder proveer la corriente máxima que puede proveer esta placa, que son aproximadamente unos 20 amperes en la entrada de 12 volts, y a la salida sí le he conectado la salida simétrica con estos cables. Igual todavía me falta colocar el otro par porque, como saben, la idea de esta fuente, que es de 12 volts a más menos 33, es poder alimentar el amplificador de 100 watts con TDA 7294 en su versión estéreo, es decir que acá más o menos podemos proveer unos 200 watts. Acá tengo el conector para uno de los canales y ahora me falta soldar otro conector para el segundo canal. En cuanto a nuestro transformador toroidal, es muy importante que sea de ferrita. Lo podemos reciclar quizá de alguna vieja fuente de PC que cuenta con varios de ellos. Yo en este caso, por ejemplo, acá tengo dos que los he extraído de una fuente de PC vieja en desuso, y les puedo asegurar que con un núcleo de este tamaño fácilmente podemos llegar a los 200 vatios que está en condiciones de proveer esta fuente. Pero en este caso este núcleo es un poquito más grande, que lo he reciclado de un viejo amplificador para auto que tiene las siguientes medidas. Tiene una altura de 20 milímetros, un diámetro exterior de 38 milímetros y un diámetro interior de 18 milímetros. En cuanto a cómo hice el bobinado, bueno, el primario cuenta con un bobinado de 6 más 6 vueltas, es decir, 12 vueltas con toma central, pero de hilo triple. Como pueden ver, he bobinado de a 3 alambres en simultáneo para poder proveer la corriente máxima que requiere esta fuente. Además, con esto vamos a reducir notablemente el efecto pelicular que se genera al hacer circular una alta corriente a alta frecuencia. Y para el bobinado secundario utilicé 14 más 14 vueltas, pero de hilo simple. En este caso todos los bobinados los he hecho con hilo de 1.2 milímetros cuadrados. En este caso bobiné de a 3 alambres a la vez, y en este caso simplemente un solo alambre, porque la corriente del secundario es muchísimo menor. Es muy importante que limen bien los extremos para poder estañarlos correctamente, porque estos cuentan con una capa de barniz superficial que las hace aislantes, así que tenemos que eliminar esa capa de barniz para poder realizar buenas soldaduras. De lo contrario, créanme que el estaño no va a agarrar en el alambre. Como pueden ver, el tap central está hecho uniendo el extremo final de un bobinado con el extremo inicial del otro bobinado. Por eso pueden ver que el tap central cuenta con 6 alambres, 3 del primer bobinado y 3 del segundo bobinado, mientras que en el secundario el tap central son simplemente 2 alambres que los he entorchado entre sí y los he soldado con abundante soldadura a la placa del circuito impreso. Yo tranquilamente podría haber utilizado cualquiera de estos núcleos para realizar la fuente, pero este núcleo, como ven, es bastante pequeño y dudo que hubiese cabido toda la cantidad de espiras que le he tenido que dar. Por eso preferí utilizar un núcleo un poquito más grande, sobredimensionar el transformador, pero de esa manera me aseguro de haber podido pasar el alambre correctamente. No se preocupen si utilizan un núcleo de este tipo, lo máximo que podría llegar a pasar si la exigen más de lo que puede es que el núcleo se sature y no les va a entregar más corriente que la máxima que pueda proveer. Así que no hay ningún problema, no hay ningún impedimento para poder utilizar un núcleo un poco más pequeño. Bien, momento de comenzar a hacer pruebas. En este caso tengo 3 multímetros para poder medir 3 puntos distintos del circuito. El primero a la izquierda va a estar midiendo la entrada, que son simplemente los 12 volts que voy a traer desde mi fuente. Este multímetro negro está midiendo
en la resistencia de feedback. Acá es donde deberíamos tener aproximadamente los 2.5 volt que tenemos seteados como tensión de referencia. Y a la salida tenemos este otro multímetro donde vamos a estar midiendo que efectivamente nos esté dando aproximadamente estos 33 volt. Así que vamos a encender la fuente. Efectivamente vemos que tenemos 12 volt. Vemos como la resistencia, el voltaje en el feedback va subiendo y vemos cómo va subiendo la tensión de salida a la par que también va subiendo el voltaje en el feedback. Vemos que ya llegamos a los 2.5 volt y a la salida estamos teniendo 32.7 volt. La tensión a la entrada, como vemos, se mantiene. Medidor de panel que tengo en la fuente no me está marcando absolutamente nada porque tiene un consumo mínimo cuando lo hacemos funcionar en vacío a la fuente, pero como vemos efectivamente estamos entrando con 12 volt y a la salida tenemos 33 volt porque es lo que tenemos seteado en nuestra referencia, que en este caso son 2.5 volt. Bien, ahora toca el turno de medir la salida de voltaje. En este caso tengo el multímetro de la izquierda midiendo el voltaje positivo y el multímetro de la derecha midiendo el voltaje negativo. Así que vamos a encender la fuente y ahí vemos cómo empieza a subir. Y como podemos ver, la tensión es completamente simétrica. Estamos teniendo unos 32.3 volt positivos y 32.4.5 volts negativos. Como ven, la tensión es completamente simétrica. Lo importante para conseguir una tensión perfectamente simétrica como en este caso es bobinar a la par los bobinados tanto del primario como del secundario, ya que cualquier mínima variación en la longitud del cable o la cantidad de vueltas podría influir en la tensión que obtengamos a la salida. Y la siguiente prueba que quiero hacer es ver la frecuencia de funcionamiento de nuestro circuito. En este caso, como este multímetro puede medir frecuencia directamente, estoy midiendo sobre el condensador asociado a la frecuencia de oscilación. Así que encendemos la fuente. Y la frecuencia oscila entre 170 y 180 K. Este valor varía en función del ancho de pulso que tenga que estar gobernando la salida, que a su vez esto se ve afectado tanto por la tensión de salida como por la carga que le conectemos. Cuanto más carga le estemos exigiendo, mayor será el pulso de salida y la variación de frecuencia se ve afectada. Pero ahí podemos ver claramente que estamos teniendo 182.8 kHz de frecuencia de funcionamiento. Por cierto, podemos incluso ver el ciclo de trabajo. Vamos a ver en qué porcentaje está trabajando la fuente. Como vemos, está trabajando aproximadamente en un 43.5 de ciclo de trabajo. Bien, lo que quiero hacer ahora es medir la eficiencia de la fuente, para lo cual necesito saber tanto la tensión y corriente de entrada como la tensión y corriente de salida. A la salida no voy a tener inconveniente porque son aproximadamente unos 33 volt y podría llegar a proveer hasta 4 o 5 amperes. El problema es a la entrada de 12 volt, donde tendríamos aproximadamente entre 18 y 22 amperes dependiendo del consumo máximo. Lamentablemente ninguno de mis dos multímetros puede medir esa corriente. Este es máximo hasta 10 amperes, al igual que el otro. Así que ¿qué es lo que voy a tratar de hacer? Voy a tratar de convertir mi multímetro en un medidor de corriente de alta corriente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien, sabemos que un amperímetro no es más que un voltímetro midiendo la tensión que cae en una resistencia de muy bajo valor. Bien, eso es lo que tiene incorporado cada uno de los multímetros adentro y con ello puede llegar a un máximo de 10 amperes. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer? Con un simple y burdo cable de una sección generosa, ya que como les digo por acá van a circular aproximadamente 18 o 20 amperes, vamos a estar midiendo la caída de tensión en un tramo de él y de esta manera vamos a poder conocer qué tensión y qué corriente es la que tenemos. En este caso voy a utilizar este multímetro para realizar la prueba porque tiene una escala de milivoltímetro, así que voy a hacer las conexiones y ya paso a mostrarles qué tal me queda. Bien, ya tengo todo conectado. Voy a utilizar mi fuente de laboratorio, por la cual voy a poder hacer circular una corriente que vamos a conocer a través de este multímetro que está conectado en serie. Y acá tengo mi JAT, mi resistencia de muy bajo valor, que en este caso es un simple cable, a la cual le he hecho un pequeño corte en uno de sus puntos. Y acá he conectado el segundo multímetro, que es el que va a estar midiendo la caída de tensión que tenemos acá. Obviamente la caída de tensión que vamos a tener va a ser muy pero muy chica, del orden de los milivoltios. En este caso voy a configurar el multímetro de forma tal que la caída que tengamos acá sea de 1 milivoltio por cada amper que circula. Así que vamos a ver si funciona. Bien, procedo a encender la fuente
Y ahí podemos ver a la izquierda tenemos la caída de tensión en esa resistencia de muy bajo valor, y a la derecha tenemos la lectura de nuestro amperímetro, y como ven está muy pero muy emparejada. Si voy aumentando la corriente, vemos como la caída de tensión es proporcional y es una aproximación muy pero muy buena, la que podemos obtener utilizando simplemente un trozo de cable. Así que este trozo de cable es el que voy a utilizar como sensor de corriente para poder medir la corriente a la entrada de nuestra fuente de CDC. Bien, como lamentablemente no dispongo de una batería para poder realizar la prueba con 12 volts, lo que voy a estar utilizando es una fuente de PC, la cual puede proveer una gran cantidad de corriente en su salida de 12 volts, que usualmente son los cables de color amarillo. La masa son los cables de color negro, y lo único que debemos hacer para poder encender una fuente de PC es puentear su único cable color verde con cualquiera de las salidas de color negro. Hecho esto, ya tendríamos encendida nuestra fuente y lista para poder utilizarla. Yo en este caso voy a estar utilizando una fuente muy similar a esta, a la cual ya le he retirado todos los cables extra y he puenteado el cable color verde a masa. Así que vamos a pasar a ver directamente la prueba de funcionamiento y vamos a hacer la medición de eficiencia de nuestra fuente. Bien, ya tengo todo dispuesto para que vamos a hacer la prueba de eficiencia de nuestra fuente. Primordialmente acá lo que tengo es nuestra fuente que hemos ensamblado, y tengo acá la fuente de PC que les acabo de mostrar, a la cual, como ven, le he sacado todos los cables adicionales y simplemente le he soldado un cable al positivo y un cable al negativo, pero son cables de bastante buena sección para que no tengamos caída de tensión al circular una elevada corriente. Ambas placas las he adosado a una madera para evitar que los disipadores se toquen entre sí. Si bien están completamente aislados, mejor evitar algún tipo de cortocircuito. Y acá atrás lo que tengo son dos circuitos de los que hemos empleado para realizar nuestro amplificador de 100 watts con TDA 7294. La lista de reproducción se las voy a dejar por acá para todo aquel que quiera aprender a realizar este amplificador. Tengo dos módulos para hacer el módulo estéreo y simplemente conectado a la alimentación que sale directamente de nuestra fuente de CDC. Tengo el multímetro negro conectado a la salida positiva de nuestra fuente de CDC, pero conectada directamente en el conector del amplificador para ver qué tensión es la que le está llegando a nuestro amplificador. Después tengo este multímetro de acá a la derecha, con el que vamos a estar midiendo la corriente que circula a la salida de nuestra fuente, y tengo este multímetro conectado al shunt que les acabo de mostrar, donde vamos a medir la corriente que circula por la entrada de 12 volts de nuestra fuente. Así que vamos a proceder a comenzar. Primeramente voy a enchufar la fuente de PC que va a 220 volts. No sé si se llega a escuchar, el ventilador ya está girando y por lo tanto acá tenemos 12 volts, que es lo que voy a estar obviando, porque ya he comprobado que con mayor carga o menos carga la tensión siempre se mantiene aproximadamente entre los 12.2 y los 12.5 volts. Así que es la única de las cuatro mediciones que voy a estar obviando, porque como saben, para determinar la eficiencia simplemente tenemos que hacer potencia de salida sobre potencia de entrada. Así que bueno, ahora voy a proceder a conectar el amperímetro a la salida de 12 volts. Y ahora, para poder hacer que nuestro equipo genere un consumo, lo único que tengo es un generador de tonos. Vamos a estar inyectando un tono de 100 Hz en ambos canales y vamos a ver cómo se desempeña este amplificador y por tanto nuestra fuente. No sé si el tono se llega a percibir, pero ya podemos ver que estamos consumiendo 2 A a la entrada de 12 volts. A la salida tenemos 270 mA y una tensión de 31.3 volts. Vamos a seguir subiendo un poquito más. El tono cada vez se hace más fuerte. Acá ya tenemos unos 4 A. La tensión se mantiene más o menos en estos 30 volts y estamos consumiendo aproximadamente medio ampere a la salida. Quiero llevarlo a 1 A. Bueno, ahí aproximadamente tenemos 6 A en la entrada de 12 volts, 0.8 A a la salida y tenemos aproximadamente unos 30 volts a la tensión de salida, que es lo que le está llegando a nuestro amplificador. Y con 1 A a la salida de más o menos 27 volts estamos consumiendo aproximadamente 7.9 A en la entrada de 12 volts. Y ahora simplemente vamos a probarlo con un poco de música para ver qué tal se desempeña.
Soy consciente que el diseño de una fuente de CDC de este tipo incluye muchísimos cálculos, pero yo la he hecho simplemente de manera empírica para demostrarles que no se necesita tener grandes conocimientos en electrónica para poder lograr una fuente de este porte. Yo soy consciente de que, por ejemplo, componentes como el transformador lleva muchísimo cálculo para que funcione de la manera más eficiente posible, pero bueno, como han podido ver, el diseño resultó más que óptimo para las condiciones en las que la estamos utilizando. Eso es todo en base a esta fuente, pero voy a responder a una pregunta que estoy seguro que a más de uno se le va a formular, que es en cuanto a la tensión de salida. ¿Qué pasa si necesitamos una tensión diferente a la salida? Porque este circuito es muy versátil, podríamos tener a la salida, por ejemplo, una salida de más o menos 90 volts. ¿Cómo hacemos para cambiar el voltaje de salida? Muy fácil. Recuerden que tenemos las resistencias de feedback con la cual le hacemos saber al integrado qué tensión tenemos a la salida. Lo único que tienen que hacer es recalcular ese divisor resistivo para que para la tensión de salida que ustedes quieran, en el punto central de unión entre las dos resistencias tengamos esos 2.5 volts que necesita nuestro integrado para saber que a la salida tiene la tensión correcta. Esa es la única modificación sustancial que le tienen que hacer a este circuito para que tengan la tensión que ustedes quieran a la salida, y obviamente en función de la tensión que necesiten será la tensión de trabajo de los capacitores electrolíticos que utilicen a su salida. Es la única modificación que tienen que hacerle a este circuito, y obviamente bobinar el secundario de su transformador con la cantidad de vueltas necesaria. Como siempre, cualquier sugerencia o duda me la pueden dejar abajo en los comentarios y yo con mucho gusto le estaré respondiendo en la medida que me sea posible. Abajo en la descripción tienen tanto el enlace al post donde van a tener muchas más explicaciones acerca de esta fuente, como el link de descarga del diseño del PCB para todo aquel que quiera reproducir esta placa. No quiero despedirme sin antes comentarles que con muchos canales de electrónica estamos preparando un especial que muy pronto vamos a estar publicando con videos que estoy seguro que van a ser de su interés. Así que los invito a suscribirse para no perderse nada de lo que viene. Y si este video les gustó, no olviden darle like y apoyar de esa forma el contenido que hago en mi canal. Y ahora en pantalla les voy a dejar otros videos que estoy seguro que les van a interesar, un botón para que se suscriban, y por mi parte sin más que decir me despido. Hasta el siguiente video.